El día de hoy, pues vamos a hablar sobre el estrés, la prevención del impacto psicosocial del estrés. También quiero recordarles que creo que fue anteayer, el miércoles, les dejé también un pequeño artículo y un video sobre intervención en crisis. Esperemos que todo estemos bien, que no vayan a suceder mayores cosas de las que han sucedido hasta el momento aquí en Honduras. Pero de alguna forma, pues también es importante prepararnos en este aspecto de cómo poder ayudar a las personas que están viviendo o que van a vivir en las próximas semanas, pues pérdidas. Eh, El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y del comportamiento del individuo para intentar adaptarse a los estímulos que le rodean. Realmente el estrés es como el motivador o el encendedor para que nosotros hagamos las cosas. Pero hay personas que pueden manejar mejor el estrés y otras que lamentablemente no pueden controlarlo. Hay algunas profesiones o ocupaciones que son más sensibles o están más expuestas a lo que son los altos niveles de estrés. ¿Quiénes pueden decirme alguna ocupación o alguna profesión que estaría más sometida sobre el tema del estrés? Ser estudiante de medicina. Bueno, el médico dentro de la medicina, ¿qué especialidades? Todas, Pucha, todas las especialidades. todas, doctor, todas. Todas. Bueno, Dermato, pensemos, las de medicina interna. medicina interna, anestesiología, Urgenciología. emergenciología, muy bien. Pues los otros, los cirujanos cardiovasculares. Estas son especialidades que lamentablemente tienen unos altos niveles de estrés. Dentro de las otras ocupaciones, pues las enfermeras, los profesores, los controladores aéreos, las personas que trabajan en minería, todas estas personas lamentablemente están sometidas por sus condiciones de trabajo a mayores niveles de estrés. Otros, los policías, los trabajadores, los profesores, principalmente los de primaria. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en el Seguro Social hace unos años atrás, era uno de los grupos que más solicitaban atenciones psiquiátricas, lamentablemente. Y hay una estrecha relación entre estudiantes de medicina y padres docentes. Entonces, probablemente los estudiantes que son hijos de docentes pueden corroborar eso, pues que lamentablemente sufren mayores niveles de estrés, tanto por las actividades delante de los estudiantes como el trabajo que se hace en casa y fuera de las aulas. Bien, hay dos tipos de estrés. Tenemos el distrés, que es el estrés negativo, y este probablemente es el que nos va a enfermar. Este probablemente es el que nos va a provocar el aumento de peso, las dislipidemias, la asociación que existe entre el estrés y las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, etcétera. Pero también tenemos un estrés positivo, que es el eustrés. ¿Y qué estrés positivo podemos tener? Bueno, prepararnos, por ejemplo, para un examen, prepararnos para el examen de residencia, el preparar una boda, el preparar un bautismo, el estar preparándose para un parto o una cesárea. Es un estrés positivo. ¿Por qué? Porque al final tenemos una recompensa agradable ante esa situación que estamos viviendo.
Lo que estamos viviendo actualmente, lamentablemente, es un distrés para el personal de salud, que sabemos realmente en qué condiciones está el sistema de salud hondureño, y más el asociado al distrés que podemos sentir pensando que uno de nuestros familiares, de nuestros seres cercanos, pues podría adquirir este virus. Tenemos fuentes esperadas de estrés y lo vamos a asociar probablemente a estos ciclos vitales que hemos venido hablando en menopausia, en andropausia, en adolescencia y en el tema de familia. Fuentes esperadas de estrés podría ser el prepararse para un examen, el prepararse para una boda, el nacimiento de un primer hijo, la salida, la partida de los hijos de la casa de los padres, es un estrés esperado, es una fuente esperada de estrés. Todos probablemente o la mayoría vamos a pasar por esas etapas. Fuentes inesperadas de estrés, ¿cuáles serían? Bueno, nadie se casa pensando que se va a divorciar. O nadie sale embarazado pensando que este embarazo va a terminar en aborto o va a terminar en óbito. O nadie sale embarazado pensando que va a tener un niño con una malformación congénita. Entonces estas son fuentes inesperadas. Fuentes inesperadas puede ser la viudez temprana, puede ser la pérdida de un trabajo, el diagnóstico de una enfermedad. Esas son fuentes inesperadas de estrés. Y hay estresores familiares, hay estresores laborales y hay estresores sociales. Bien, dentro de los factores familiares podríamos mencionar las malas relaciones que pueden haber, tanto entre hijos y padres, entre hermanos, entre familias políticas, aspectos laborales. Lamentablemente no hay ningún trabajo perfecto. Puede ser que tengamos compañeros con quien nos llevemos bien, con quien nos llevemos mal, jefes buena onda, pero también jefes difíciles de manejar. Entonces, estos son estresores. Estresores también son los horarios de trabajo. A veces no ganamos la cantidad de dinero suficiente o tal vez que compense todas las horas o el tiempo que le invertimos al trabajo. Y estresores sociales, pues bueno, la delincuencia, la violencia, la inseguridad, no tener trabajos estables, se pueden considerar como factores sociales estresantes. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Tengo una duda. Dígame. ¿Hay alguna patología que cuando hay una situación de distrés, más bien la persona sienta una recompensa? Distrés. Si me pones Sí, un ejemplo, por favor. Bueno, como nosotros el distrés, como está hablando ahorita con el COVID, a nosotros nos causa negativismo, por así decirlo, pero digamos que hay una persona que, o sea, que le alegra, se siente bien que esto esté pasando, ¿sería alguna patología que pueda causar esto inconscientemente? Pues sí, probablemente sea una patología, porque yo creo que nadie en su sano juicio y en sus cinco sentidos desearía que un familiar, que un compatriota, que alguien conocido, incluso hasta el peor enemigo, entre comillas, padezca una enfermedad como esta. Pues, entonces no solamente estamos hablando de cuestiones inconscientes o emocionales, sino que tal vez patologías como que un trastorno límite de la personalidad, un paciente con conducta suicida, hablamos del tema de suicida, entonces podría decir, bueno, de forma un equivalente suicida, bueno, yo tengo ganas de morirme, quiero morirme, pero no quiero hacerlo tan evidente, entonces me voy a exponer a modo de que esta enfermedad me pegue y termine con mi vida. Ahí podríamos saber. Podría ser también un paciente con personalidad disocial,
un paciente con personalidad limítrofe, o incluso pacientes con esquizofrenia o algún trastorno así de la esfera de los F20 y F25, que podría tener como una distorsión del pensamiento y pueda ver en este tipo de situaciones como algo positivo. Realmente ahí se tendría que valorar este tipo de enfermedades. Muy bien, espero haber contestado esa Sí, sí, sí. pregunta. Entonces, sí, buscaríamos como trastornos de personalidad o de la esfera de la esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo para pensar que algo no está funcionando bien en el pensamiento de esta persona para que tenga este tipo de manifestaciones. Bien, tenemos manifestaciones del estrés. Una respuesta rápida. Aquí va a ser probablemente por efecto de noradrenalina. Ese disparo, el disparo que podemos sentir cuando de repente nos van a saltar, cuando de repente nos escapamos de que nos atropelle un carro o nos escapamos de tener un accidente. Entonces vamos a tener esta respuesta rápida al estrés. Taquicardia, sudoración, palpitaciones, midriasis, piel fría, músculos tensos. Pero esta respuesta es rápida y pasa, fugaz, ¿verdad? Porque ningún cuerpo va a resistir una taquicardia que dure horas. La respuesta lenta se va a manifestar probablemente a través del cuerpo. Y aquí se va a dar, por ejemplo, por niveles continuos de cortisol elevado, que ya sabemos que es neurotóxico. Y esto, un estrés sostenido por mucho tiempo, va a llevar a provocar manifestaciones físicas, como alteraciones digestivas. ¿Cuántas veces no se asocia, por ejemplo, los problemas gástricos, el colon irritable, la úlcera gástrica, la úlcera péptica a problemas de estrés, problemas cardiovasculares? Personas que están sometidas por tiempos prolongados a estrés pueden desarrollar hipertensión arterial, inmunodepresión, por problemas de calvicie, problemas de la piel que pueden estar exacerbados a raíz del estrés, dolores generales, fatiga extrema y también alteraciones a nivel de la esfera de los órganos reproductores, o podríamos hablar más bien de eh, disfunciones sexuales. Y también tenemos manifestaciones psíquicas del estrés. Por ejemplo, ansiedad o nerviosismo, desconcentración, disminución del interés sexual, cambios de conducta, hostilidad, alteraciones del sueño y sintomatología depresiva e incluso frustración. Estas jóvenes son las manifestaciones tanto del estrés agudo como del estrés crónico que toda persona está expuesta a sufrir. Tenemos factores de riesgo en cuanto a este tema del estrés. La presencia de una enfermedad orgánica de base puede aumentar el riesgo del estrés que la persona puede vivir. No es lo mismo el estrés que pueda vivir una persona con un estilo de vida saludable, sin antecedentes personales patológicos, que aquel que está viviendo, por ejemplo, una diabetes mal controlada, hipertensión no controlada, dislipidemias de difícil manejo. Entonces, la presencia de una enfermedad orgánica va a incrementar el riesgo para que esta persona sea mucho más vulnerable al estrés. Abuso de drogas. Hablamos en el tema de adicciones que al inicio la persona comienza el consumo de drogas por un efecto de satisfacción, un alivio que pueda sentir el paciente cuando comienza en el consumo de drogas, pero lamentablemente cuando este consumo de sustancias es prolongado, ya
el motivo por el cual el paciente continúa consumiendo las sustancias no es por el placer que siente por consumirlo, sino más bien al contrario, para reducir o evitar el síndrome de abstinencia por no tener la sustancia o por no realizar la conducta le podría generar. Entonces, el abuso de drogas también favorece el aumento de riesgo de sufrir mayor estrés. Y piensen, por ejemplo, en esas personas que son dependientes ahorita con esta cuarentena. La gente que está acostumbrada a consumir alcohol o a consumir cervezas o a consumir drogas. Lamentablemente la gente se va a exponer, si no es que ya se expuso, a ir a comprar cervezas, licor, vino y todo eso para evitar ese síndrome de abstinencia. Y la gente que no puede salir de sus casas o que no puede salir de sus lugares o que el alcohol no llega a esas colonias o a esos lugares, entonces se pueden sentir mucho más estresados que aquellas personas que no consumen. Otro factor de riesgo, pues lamentablemente, son las fallas en las relaciones interpersonales. Como profesional de psiquiatría y como docente, se me han acercado pacientes y estudiantes cuyo mayor estresor en crisis está asociado a rupturas sentimentales, rupturas de pareja, rupturas de noviazgo, pérdidas afectivas con padres, con familiares, y esto se vuelve aún mucho más difícil de poder controlar, la falla en las relaciones interpersonales. Y la responsabilidad de otras personas. También es otro factor de riesgo que aumenta el estrés, no solamente por ejemplo, lo que estamos viviendo. Los médicos que están expuestos en los diferentes hospitales sin tener suficientes medios o de bioseguridad están preocupados tanto por su salud personal como la salud de los pacientes que llegan a los diferentes hospitales, pero también la responsabilidad que puedan tener ellos para no llevar esta enfermedad a sus hogares donde viven. Entonces, también estamos hablando de cuidadores de personas con discapacidad física, discapacidad intelectual, pacientes con demencia. Todo esto va a llevar mayor estrés. Dificultades laborales, pues ya lo había manejado, lo había abordado en una diapositiva anterior. No hay trabajos perfectos. Cuando de repente ustedes estudiantes por afinidad se reúnen para trabajar en investigaciones, en historias clínicas, yo les digo, ese es el grupo con el cual se van a quedar. Y nunca falta algún estudiante, algún compañero que diga, no, doctor, que yo no me veo bien con ellos. Y es parte del aprendizaje. Y cuando ustedes estén graduados, si sean especialistas o subespecialistas, les aseguro yo que no van a poder ir a la dirección del hospital para que los cambien de sala porque no les cae bien el compañero de trabajo que tienen, o que le va a decir al jefe de residentes que lo cambien de guardia porque no les cae bien el R3 o el R2. Entonces, vamos a tener que aprender también a lidiar con estas dificultades laborales, porque si no lo hacemos, pues va a empeorar aún más nuestra situación. El sedentarismo, este es un tema tan difícil de tratar en estos días, en esta cuarentena, donde todos estamos encerrados, donde no hay mayor actividad y que de repente la gente está comiendo más de la cuenta, si tiene posibilidades. Entonces, lo que estamos es acumulando grasa y libras de sobrepeso. Desequilibrio ambiental. Lamentablemente también hay una cantidad de contaminación importante en las ciudades grandes de los diferentes países. Hay también ausencia de agua aquí en Tegucigalpa. Tenemos también mucho ruido de automotores, ruido de música estridente y todo eso. Eso va a llevar a un desequilibrio ambiental. También tenemos aquí el montón de rotondas y puentes a desnivel que en vez de venir a ayudar al tráfico lo empeora porque hay
calles cerradas, hay túneles aún sin terminar, y todo esto lleva a un incremento del estrés en la población. Y acontecimientos amenazantes vitales o mortales como lo que estamos viviendo actualmente son generadores o fuentes de estrés. Bien, esto probablemente lo han visto o lo van a ver en la clase de psicosomática, la personalidad tipo A y la personalidad tipo B. La mayoría de estudiantes de medicina y profesionales de la salud tenemos personalidad tipo A. Y esto lamentablemente lleva a que seamos más competitivos, seamos más agresivos, que seamos ambiciosos, que tratemos de centralizar toda la información y todo el trabajo y pasamos preocupados por el tiempo. Estos son compañeros o estudiantes o médicos que se comprometen mucho en los trabajos y que se tienden a mostrar como líderes y son muy autoexigentes y exigentes con el resto de personas. Para un estudiante o un médico de personalidad tipo A, ningún otro tiene la capacidad suficiente como para poder realizar un buen trabajo y de repente el trabajo que han hecho todos los demás lo desecha y él se puede desvelar días u horas para entregar un trabajo según a los estándares que ellos consideran que son los idóneos. La personalidad tipo B, jóvenes, esta es una personalidad más relajada, más tranquila. Estos no son competitivos, estos tienden a ser pasivos, tienden a ser más generosos, aprenden a delegar responsabilidades y tienen la oportunidad de hacer uso del tiempo libre, mientras que las personalidades tipo A posponen vacaciones o en vacaciones llevan sus libros para que estudiar o se preparan durante los periodos intersemestrales o entre una rotación y otra para empezar a estudiar las siguientes rotaciones. Hay factores también en relación a la organización del trabajo, dependientes de la organización del trabajo en cuanto al estrés, la jornada laboral. Y no me voy a ir tan lejos, pongámosle que de repente los médicos tenemos jornadas laborales de 6 horas, pero no todos los médicos tienen un solo trabajo. La mayoría de médicos tenemos 2 trabajos, si no hay que otros que tengan 3. Entonces, de repente, hay médicos que tienen una plaza diurna, una plaza vespertina y una plaza de guardias. O damos clases en la universidad en la tarde o en la mañana y en el horario disponible atendemos la consulta privada o trabajamos en hospitales. Entonces, para el traslado, también esto se vuelve un caos porque imagínense a alguien que trabaja en el Hospital Santa Rosita y que venga a dar consulta, por ejemplo, al Hospital Militar o que dé clases en la Nacional Autónoma de Honduras y que de repente tenga que ir a trabajar al Hospital Santa Rosita, pongámoslo de ejemplo. Entonces, hay jornadas laborales. También los médicos internos, los médicos residentes tienen jornadas laborales extensas y que no son compensadas probablemente por el pago de la beca o del salario que se les proporciona. Productividad. Hay algunos empleados que trabajan con un salario base, pero también un porcentaje que está relacionado con alcance de metas. Llamaremos así como, por ejemplo, los que trabajan en los bancos, en temas de recuperación de créditos, o personas que se encargan de ofrecer tarjetas de crédito o seguros. Estas personas tienen un salario base, pero también necesitan alcanzar o superar metas para que tengan un mejor ingreso económico. Entonces, hay profesiones que se les paga en función de la productividad dentro de ese trabajo. Salario va encaminado a estas dos anteriores. No todos los trabajos están bien compensados o bien pagados de acuerdo a todo lo que se realiza.
horas extras. No todos los empleos pagan las horas extras en función de salario económico. Otros ofrecen horas o tiempos compensatorios. Pero lo que realmente sucede es que esas horas extras las invertimos en el trabajo de oficina y perdemos la oportunidad de disfrutarlas en actividades recreativas, con familiares, con amistades. Inseguridad en el empleo, lamentablemente, es una situación que vivimos, que estamos viviendo en Honduras, no ahorita con la cuarentena ni la crisis que estamos afrontando en temas de salud, sino que han sido problemas de tiempos. Por ejemplo, en el sistema de salud, ustedes habrán escuchado o conocen de fuentes cercanas, de amistades, que no importa el diploma, el título, la mención honorífica, algunos de los que consiguen trabajo con el Estado lo obtienen a través de influencias políticas, a través de recomendaciones. Y podría conseguir trabajo a alguien, pero si viene alguien, otra persona, con una mejor recomendación de un político mucho más poderoso, esta persona pues es quitada de ese puesto de trabajo y es desempleado. Entonces, hay inseguridad en el empleo, no solamente en el sector de salud, sino que lamentablemente, como hemos visto en las noticias y en las redes. Ya volvió. Ya volvió. Así como- ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, muy Sí, bien. Sí, doctor, ya. Bien, ¿se quedaron en qué parte? A ver si me ayudan a... ¿Escucharon la parte de la inseguridad en el empleo? Solo el no, Solo que horas De las extras. horas Solo- extras. Ok, muy bien. La inseguridad en el empleo lo estaba mencionando, por ejemplo, en el sistema de salud, lamentablemente, para poder trabajar con la Secretaría de Salud necesitamos una recomendación política. No importan los títulos ni las menciones honoríficas. Entonces, cada vez que hay una finalización de año o de semestre, nuevamente le piden al empleado que por favor consiga esa recomendación política para mantener su contrato o su interinato. Y ese a que tal vez es el único profesional que puede cubrir ese puesto de trabajo. También la inseguridad del empleo se ve reflejado no solamente en esta crisis, como lo que están viviendo los empleados que trabajan en algunas transnacionales o algunas franquicias dentro del país que fueron suspendidos de su trabajo por el tiempo de la cuarentena. Entonces, todo esto lleva a que la gente, los empleados se sientan más estresados porque cada quien tiene sus responsabilidades, cada quien tiene sus gastos, sus preocupaciones y una familia que sostener. El pluriempleo, pues ya lo había mencionado con la jornada laboral. Los médicos, las enfermeras, los profesores tienen probablemente más de un trabajo y que tienen que movilizarse de una institución a otra y esto puede generar también estrés. Y la relación de compañeros y superiores, pues ya lo había abordado en unas diapositivas anteriores. Todo esto son factores dependientes de la organización del trabajo. Factores familiares, las relaciones conyugales. No todo es luna de miel. Esto, lamentablemente, en esta situación que estamos encerrados en nuestras casas, hay muchas familias que están viviendo situaciones muy difíciles porque no todos se llevan bien dentro de los matrimonios y hay mujeres que son maltratadas y que son amenazadas por parte de sus parejas que ahorita no tienen forma de poderse escapar. Entonces esto también influye en el estrés. Las relaciones con los hijos también. Hay adolescentes, hay niños o adultos que pueden maltratar, que pueden lastimar a sus padres. Educación de los hijos
también ahora lo estamos viviendo y algunos incluso hay unos videos graciosos en las redes sociales, como los padres en este tiempo de cuarentena están sufriendo el estrés de educar a sus hijos y que de repente no pueden controlarse y pueden estresarse más porque los hijos no tienen la facilidad de aprender. Debemos de entender que los niños también están percibiendo la situación del ambiente, la situación del país y exigirles que se desconecten de realidad de la sociedad o del mundo para encerrarse en libros no es completamente sano. Y la convivencia con los ancianos también se vuelve una situación estresante porque aunque son bellos los viejitos, tienen su carácter, tienen su forma de ser y tienen su forma de pensar y de actuar. Y con esto de los adultos mayores también está otro factor familiar que puede ocasionar estrés, que son los cuidados de familiares a enfermos. Bien, ¿cómo vamos a tratar de prevenir el estrés laboral? Pues hay ciertas estrategias, como por ejemplo, entender que el horario de oficina, el trabajo de las emergencias, el trabajo de las salas nunca va a terminar. Entonces, por más tiempo que le invirtamos al trabajo de oficina, si decimos, yo entro de 9 a 3 de la tarde, es mi trabajo, de 9 a 4. No importa que yo llegue a las 7 o a las 6 de la mañana a esa oficina o salga después de las 5 o 6 de la tarde, al día siguiente voy a tener la misma cantidad de trabajo o mucho más. Entonces, para prevenir el estrés laboral tendríamos que respetar los horarios de trabajo dentro de nuestras oficinas y aunque la gente se moleste en las emergencias de los hospitales, mi recomendación sería que también podamos tener un tiempo para poder comer, para poder ir al baño, porque el número de pacientes no se van a reducir en las emergencias. Lamentablemente no. Entonces no importa, debemos de cumplir con los horarios establecidos de nuestros trabajos. Otra, tenemos que participar, tenemos que optar tal vez por una personalidad del tipo B más relajada que sepa delegar funciones y trate de confiar más en la capacidad y el interés de los demás dentro del grupo, para que así se haga una repartición equitativa de lo que son los trabajos asignados a cada uno de los miembros del equipo. La carga de trabajo está en relación a la participación. Debemos de aprender a pedir ayuda. También debemos de tener la capacidad de aceptar cuál es nuestro límite y no sobrecargarnos de trabajo, porque no es sano. Una dieta saludable, ¿verdad? Una dieta sin aguantar hambre, eso es dañino, ya lo vimos en la parte de estimulación temprana, pero tampoco comer de forma descontrolada y que después de almorzar o desayunar quedemos así con la curva de insulina elevada y esto nos puede generar pues mayor cansancio, nos puede generar mayor incomodidad. Entonces tener una dieta balanceada, más frutas, más verduras, más montes y reducir todos los alimentos que contengan vitamina C. Estabilidad laboral es lo ideal, ¿verdad? Tener un trabajo estable le va a generar a uno la sensación de que puede manejar las dificultades que se le podrían presentar en el día a día y que puede tener la disponibilidad de tener un techo o de pagar un techo, de pagar alimentación, de pagar educación e incluso de pagar salud. Actividad física en la medida de lo posible es importante, lo que manda la Organización Mundial de la Salud, por lo menos 30 minutos diarios, 5 días a la semana para mantener el cuerpo activo.
Reposo, ¿por qué no? Claro, necesitamos tiempo para reposar, tiempo para el ocio también, ¿verdad? Y evitar las drogas, ya sean legales o ilegales, porque esto al inicio podría ser no beneficioso, pero sí puede ser satisfactorio. Por ejemplo, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces vamos a celebrar y nos vamos a echar 2 o 3 cervezas, pero esto a la larga va a traer consecuencias negativas. Y ya para finalizar este primer tema, las medidas de protección. ¿Cómo podemos afrontar nosotros las situaciones de estrés? Pues podría ser a través de un afrontamiento activo. Esto significa